Lunes 24 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos como cada mañana a repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, y hoy como cada lunes nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola. Director, como saben, del diario ABC Córdoba. Un lunes que, como es habitual, hay poca información de agenda, mucha información de redacción y poca información local. Venimos comentando esta semana última que hoy, que es el último lunes de septiembre, sigue sin arrancar la actualidad local. Parece que está todo un poco en stand-by, ¿verdad? Como a la espera de que pasen cosas. Bueno, podemos decir que lo único que ha ocurrido en el Ayuntamiento destacable ha sido la presentación del informe de la Mezquita Catedral. Lo que llamamos de regreso. Simplemente porque no ha habido, salvando las citas comerciales que hemos visto que se han producido, como Cabalcor y alguna más que se espera esta semana, pero en realidad la actualidad municipal, por decirlo de alguna forma, ha empezado con cierto ralentí. Quizá en lo que a grandes noticias o importantes novedades pueda ser, ¿no? Porque la actividad de pre-campaña sí se está produciendo, tanto en el PP. Ayer había una reunión de Ganemo de cara a configurar esa especie de confluencia para optar a las municipales. Y bueno, poco a poco, pero sí, está siendo una vuelta de vacaciones pausada. Como eso, como la espera de que ocurra en algo. Bueno, pues empezamos, si te parece, por ese asunto de Ganemos. Dice el diario Córdoba, por ejemplo, traen todos los periódicos, Ganemos dice no a la confluencia, pero seguirá negociando. Y una foto pequeñita en la que se ve la asamblea de los participantes. Recordemos que Ganemos no es un partido político, es una agrupación de electores. De hecho, esta decisión, que es tan importante para el desarrollo incluso del gobierno actual, la adoptaron entre 63 personas, es decir, que tampoco, muchas veces perdemos un poco la perspectiva de hasta qué punto son pocos los grupos muy pequeños los que están manejando la política del Ayuntamiento. Bueno, hay que recordar que en la asamblea donde se decide el apoyo a la investidura o se decide no entrar en el gobierno, sino solamente apoyar la investidura de Isabel Ambrosio, fueron menos de 200 personas, con lo cual da un poco la dimensión de lo que supone este tipo de pactos y este tipo de organizaciones. Bueno, estamos en un proceso que a mí no se me antoja que sea novedoso, es decir, hay que esperar, y se esperaba, que el armazón de esta candidatura a las municipales, que va a llevar el hilo que ya se ha producido en ámbito autonómico con la confluencia, sea complejo y sea dificultoso. Fue en su momento, hace 4 años, la configuración de la agrupación de electores, cuando en un primer intento Izquierda Unida quiso arrogarse, no voy a decir apropiarse, pero sí echar la red sobre este núcleo, sobre este electorado, y finalmente no fue posible el acuerdo. ¿Ahora qué sucede? Pues sucede que cada uno quiere jugar su baza en esta historia, y aquí hay muchos compartimentos estancos. Tenemos, por un lado, Izquierda Unida, que pese a la importante bajada, notable bajada de votos y de concejales que ha venido teniendo en los últimos años, sigue teniendo cierto peso en Córdoba frente a otras provincias en Andalucía. Luego tenemos que la agrupación de electores Ganemos es una especie de maridaje entre Equo, entre Podemos, entre algunos críticos de su época de Izquierda Unida, sindicalistas, es decir... Plataforma Ciudadana, esto de Plataforma Ciudadana, es una amalgama de colectivos, pues que cada uno quiere jugar sus bazas. Los concejales de Ganemos, que en el ayuntamiento, quieren jugar sus bazas. Podemos, que ha cambiado la dirección con respecto a hace 4 años, quiere jugar sus bazas. El entendimiento entre Podemos e Izquierda Unida parece que está un poco más claro a nivel autonómico, pero aquí no termina de encajar, y sobre todo insisto mucho en el papel de los concejales de Ganemos, que son los que en su mayoría quieren repetir y quieren tener un papel protagonista. Yo creo que al final de eso se trata esta diferencia, ¿no? La primera negativa que hubo ayer pues forma parte de una negociación que va a prolongarse durante los próximos meses, ¿no? Hasta que finalmente derive más que en la candidatura o en el número 1 o en la número 1, en el engranaje de los siguientes puestos. Va a ser muy importante ir segundo, tercero o cuarto de cara a un posible acuerdo como el que hay ahora mismo en el ayuntamiento. Claro. Hay que recordar que de lo que ayer ocurrió en Ganemos había 2 críticas fundamentales, al menos yo he sacado 2 críticas. Uno, que proponen que se acabe con los mandatos largos.
que es un mensaje casi directo hacia Pedro García, que es el mandato más largo que hay en este grupo. Y el segundo, que no haya cuotas para partidos, porque ahí saldrían perdiendo Ganemos también, porque ahí está claro que habría cuota para Podemos, cuota para Izquierda Unida, cuota pequeñita, cuotita para Equo, pero Ganemos se queda fuera porque iría directamente, sin ser partido, se quedaría lo que un poco a las obras. Claro, efectivamente, esa es un poco la lectura que hay que hacer, ¿no? La preocupación que puede haber ahora está más o reside más en los concejales de Ganemos, pues que ven que se pueden quedar sin sitio aquellos que quieren repetir. Digamos que los dos pilares en este juego sería Izquierda Unida y Podemos, pero luego Equo tendría su parte. Ellos, como representantes de esa agrupación de electores que desaparecería, tendrían que tener la suya. Es decir, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues de cómo se van a repartir los puestos en esa lista única que sí parece que en esta ocasión va a cuajar, ¿no? Independientemente de que haya acuerdo con Equo o con estos concejales, yo creo que finalmente Izquierda Unida y Podemos van a tirar hacia adelante, ¿no? Como han hecho en las autonómicas. Hay que recordar que actualmente suman 8 concejales entre Izquierda Unida y Ganemos. La plancha está ahí, nadie tiene mucha esperanza de que se aumente mucho esta cifra, tampoco ellos piensan que va a bajar mucho, pero claro, colocar a 3 partidos en 8 puestos, hombre-mujer, complica bastante la conformación de la plancha. Efectivamente complica, y los intereses con los que está jugando cada uno, como tú decías antes, ya los mensajes son reiterativos hacia Pedro García para que se aparte un poco de esta pelea, que eso también está por ver, hasta cuándo o no aguantará Pedro García o si pujará finalmente por ir de número 1, que yo creo que lo va a intentar, otra cosa es que lo vaya a conseguir. Y ver esa correlación de fuerzas, ¿no? A ver los primeros puestos, quiénes son los que van a acudir, si es verdad que están en disposición de repetir esos 8 concejales. En fin, ahí estamos en un momento crucial para la configuración de esa candidatura. Es normal que haya cierto nerviosismo, entre comillas, y que cada uno intente posicionarse lo mejor posible. El titular, bueno, como le decía, porque información local, el diario ABC recupera un asunto que viene siendo portada durante los últimos días, semanas, quizá meses, que es el tema de la mezquita. Recuerda el diario ABC que la vicepresidenta Carmen Calvo en su día defendió que la mezquita es de la Iglesia, dice el titular del diario. En la foto vemos a la entonces consejera Carmen Calvo con el entonces obispo, Monseñor Asenjo, en uno de los convenios o acuerdos que firmaron. Es cierto que hubo una etapa en la que no se cuestionaba la mezquita, pero tampoco, la mezquita catedral, pero tampoco ni para bien ni para mal. Quiero decir que estaba fuera del debate, quizá, ¿no?, cuando se produjeron ese tipo de acuerdos. Bueno, yo creo que estaba fuera del debate porque no había duda ni había interés, ni había ningún tipo de, digamos, de campaña o de interés, como decía antes, por contravenir lo que era una realidad asumida por todos. ¿Por qué contamos esto hoy en ABC? Hay 2 motivos fundamentales. Carmen Calvo, actual vicepresidenta y que formaba parte de esta comisión que ya se está haciendo famosa con el informe de los expertos, aunque a última hora no quiso firmarlo y se apartó por su actual puesto. Ella en 2006, hay 2 elementos objetivamente refutables que son fundamentales para ver en la contradicción en la que estamos ahora mismo. Ella, siendo ministra de Cultura, rubrica aquí en Córdoba con el entonces obispo Juan José Asenjo un acuerdo inserto dentro del Acuerdo General de Catedrales de toda España, por el cual hay un apoyo económico para el arreglo del crucero. En ese documento jurídico que emana de este Acuerdo General de Catedrales, lo que se hace es un reconocimiento de que hay una parte del Estado que acuerda con otra parte, el propietario del bien, en apoyar económicamente el arreglo de un crucero. O sea, se está reconociendo jurídicamente que había un propietario, que es la mezquita catedral. Si en aquel momento se hubiese entendido que no era el propietario, o que el propietario, como se viene diciendo, es el Estado, no tiene mucho sentido que el Estado firme con otra entidad un acuerdo para arreglar una cosa que es suya. Y luego no sé si recordarán los espectadores que tuvimos una polémica muy curiosa con la desaparición de unas vigas. Con la aparición, casi más bien. Desaparición y aparición. Habían desaparecido y aparecieron en Christie's, ¿no?, en una subasta de unas vigas. En aquella polémica donde ella también era ministra de Cultura, que se le pedía al gobierno que qué es lo que iba a hacer, ella llega a un momento en que dice explícitamente que esto es una responsabilidad del propietario que es privado, de la mezquita catedral. O sea, hay un reconocimiento por escrito y hay un reconocimiento de palabra por parte de la ministra entonces del gobierno de Zapatero, que hoy es vicepresidenta del gobierno y que piensa todo lo contrario. Con lo cual, evidentemente, entra dentro de esta ceremonia de dislate y de contradicciones que se está produciendo, y sobre todo porque llama mucho la atención en ella, que hace 12 años tenía una responsabilidad muy clara,
y hoy también, ¿no? Pero además es que en ese año 2006 es cuando se inmatriculó la mezquita catedral, con lo cual todo va sumando dentro de esta situación tan controvertida. Bueno, un tema que por supuesto no se agota. Este fin de semana hemos conocido un manifiesto que firman 40 medievalistas, profesor de historia medieval, toda España. Pocos cordobeses, por cierto, he encontrado yo entre los firmantes, hay un par de ellos, 3 quizás, bueno, sí, de 40, que cuestionan el rigor científico, porque el rigor jurídico incluso está cuestionado por los propios defensores del manifiesto, que encuentran poco argumento jurídico. Pero sí que se había sostenido que era un informe muy sólido en cuanto a lo histórico. Ahora parece que también se cuestiona esa parte del informe. Yo creo que es muy revelador el manifiesto que firman 43 historiadores, investigadores, medievalistas, a fin de cuentas, o sea, historiadores especializados en el periodo en el que se produce esa reconquista y esa entrega tan controvertida del rey Fernando III, donde literalmente llegan a decir que es una falsedad lo que se está diciendo en ese informe, que está falto de rigor y que salen un poco a la palestra no por cuestiones políticas, sino simplemente a defender el trabajo historiográfico de alguna manera de todos ellos, que tienen muy claro lo que ocurrió en aquel entonces en contra de lo que se dice en el informe. Yo creo que es un revés tremendo a un informe que ya estaba puleado, porque es que se ha desmontado jurídicamente, se ha desmontado históricamente y lo único que queda ya es el interés político que pueda haber en esta maniobra, ¿no? Que es lo que al final resuma, aunque se haya intentado solapar con una serie de argumentos que se están cayendo por su propio peso. La alcaldesa ha anunciado que va a remitirlo al Gobierno central y a la Junta porque en principio no tiene interés jurídico, no puede tener ayuntamiento interés jurídico en la resolución de... Claro, y es obvio porque había un informe de la asesoría jurídica municipal anterior a esa comisión que le dijo que es que no había ningún tipo de argumento ni de razón para que el ayuntamiento fuese a ningún juzgado a reclamar la titularidad. Y sobre todo porque ahora está claro que aquí la alcaldesa está jugando un doble juego, valga la redundancia. Por un lado ha querido hacerse la foto en un guiño a cierto electorado para que se vea que ella está un poco en las tesis de que la titularidad de la mezquita catedral es pública, enseñando un informe que ha sido totalmente cuestionado, pero por otro lado rápidamente está pasando la patata caliente a la Junta de Andalucía y al Gobierno para que el tema ya no le salpique ni le perjudique más. El problema desde mi punto de vista es que esa foto, abanderando un informe que, como digo, ha sido cuestionado, muy cuestionado por todo el mundo, por juristas, por historiadores, por registradores, al final va a quedar como una losa de la propia alcaldesa. Estamos hablando del informe Ambrosio. Ella ha auspiciado esa comisión en contra de los criterios de la asesoría jurídica, ha salido en defensa, incluso llegando a decir el día que se le preguntó que ni se lo había leído, pero que era un informe con mucho rigor, ha salido en defensa de sus contenidos, con lo cual se ha identificado plenamente con un elemento muy controvertido. Ahora quiere elevarlo al Gobierno y a la Junta. No sabemos si el Gobierno y la Junta va a hacer suyas sus conclusiones y va a seguir adelante yendo a los juzgados, pero está claro que ella ahora sí quiere poner distancia de por medio para que el tema tampoco le acabe salpicando. Bueno, pues también hablaremos de eso mucho durante este otoño y durante muchos días. Vamos con las fotos que se nos quedan atrás. El Diario de Córdoba publica una foto de Chencho Martínez en su portada de titula Ensueño musical en Medina Zara. Pudieron ver en directo ayer en esta casa este concierto, un concierto de un ensamble inédito, llamaba Lola Gaitán, este conjunto que preparó para unos conciertos que fue especialmente mágico. Que como le digo, pudieron ver ayer aquí en directo y tienen imágenes de lo que ocurrió anoche en Medina Zara. Por cierto, Medina Zara, que aún no queda resuelto tampoco si se va a crear un patronato, que un poco la opción que pide la Junta para la mezquita, una especie de amalgama de intereses y de entidades, y la Junta no queda resuelto cómo se va a gestionar. Bueno, ha dicho claramente que no va a haber patronato. No va a haber patronato, sino que lo que va a haber es una especie de consejo de participación social, algo muy cordobés, en el que se va a sentar una serie de colectivos que van a opinar sobre la gestión, pero patronato en sí, que además curiosamente el dossier de Medina Zahara cuando se presentó ante la UNESCO para recibir el título de Patrimonio de la Humanidad sí recomendaba la creación de un patronato, entre otras cosas porque dota de mayor autonomía la gestión, puede dotar de entrada de patronos que aporten dinero, presupuesto, que de alguna manera viene a reforzar la solidez de la gestión del yacimiento, pero la Junta de momento se ha mostrado contraria a seguir, mientras que está pidiendo precisamente para la mezquita lo contrario, ¿no? Un patronato donde pueda entrar la Junta y cogestionar el monumento.
Bueno, eso en cuanto al astronauta veían en imágenes, un éxito absoluto en el concierto de ayer, que pertenecía o estaba incluido en el programa del Festival de Piano Guadalquivir, que dirige Lola Gaitán y que preparó este estreno musical, el primer espectáculo que se presentaba en el conjunto arqueológico a partir de su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. Así que un éxito, y ojalá que se repita, porque el entorno es maravilloso. Sí. Y siempre hemos hablado de que Córdoba necesita este tipo de espacios, porque ves teatro en Mérida, teatro romano en Mérida, encontramos como Granada, por ejemplo, que es un festival y muy... en Córdoba como que se queda un poco, y este que estamos viendo, este salón basilical de Benazara, que es espectacular. Cuando se recupere el Salón Rico habrá otro espacio más, incluso la explanada de la mezquita también. Hay entornos ahí que realmente merece la pena. Yo creo que es un entorno maravilloso, como habrá pocos en el mundo, y me parece una iniciativa muy acertada, aparte de la originalidad de la composición, porque en este ensamble dedicado a Córdoba, y que vendrán algunos más, y hay algunos me parece previsto para la mezquita, basado también en la cultura sefardí, Maimónides. Yo creo que es una iniciativa que a todas luces es muy positiva y que hay que repetir. O sea, Medina Zahara tiene unas posibilidades, lo sabemos todos, que hay que ir, no sin precipitación, pero que hay que ir tocando y desarrollando con más afán. Y esta es una de ellas, sin duda alguna. Quizá tenga todavía la asignatura pendiente del acceso del lugar, que es complejo. Se montaron unas colas grandes ayer para llegar y para salir del yacimiento, porque no está aquello resuelto. Por cierto, la Diputación dijo que iba a ensanchar la carretera y tal, y eso por ahora también Pues está nada, esperando, ¿no? dijo que lo iba a hacer, que iba a licitarlo y todavía no ha empezado a licitarlo. Además de este evento, se ha celebrado este fin de semana otro evento importante, en este caso la provincia de Enzueros, y por cierto que Balanchares, que es quien organiza este asunto, también ha reclamado acceso y aparcamiento, porque se está desbordando la feria del queso en Enzueros y no cabe la gente en Enzueros, literalmente. Es un problema para todos aquellos que conozcan Zuero y que conozcan la Plaza de la Constitución bajo el Castillo Rocoso. Saben que es un sitio limitado, ¿no? Pero es tal el atractivo que tiene ya esta feria, que se ha consolidado de una manera brillantísima, pues que no da abasto, y me temo que van a tener que ir pensando o en buscar otra ubicación o en facilitar una especie de gran aparcamiento y de lanzaderas de acceso, porque evidentemente se desborda, ¿no? Lo cual es muy positivo, pero también empieza a tener cuestiones negativas, ¿no? Y hay lanzaderas, ¿eh? La gente está aparcando un olivar que pone a disposición una familia particular, pone un olivar a disposición de quien llega, y de ahí salen unos microbuses hasta la Plaza de la Constitución, pero claro, no parece que sea la solución. Es un pueblo muy pequeño, es un pueblo que está metido en la montaña, con lo cual ni hay grandes calles, ni hay grandes avenidas, ni hay grandes zonas para aparcar, ¿no? Con lo cual el atractivo que tiene además ir a Zuero, a la feria, y poder ir a la Cueva de los Murciélagos o recorrer las calles de Zuero, pues evidentemente es incompatible con la avalancha de miles de personas que puedan ir a la feria. La otra foto que nos queda es una foto más cercana, en Córdoba, una foto que firma Juan Ayala en el diario El Día, titula "La calle más dulce, Cruz Conde se consolida como lugar de paseo y proliferan los negocios enfocados al consumo". Bueno, esto es un giro, porque hasta hace un par de meses o un año lo que había eran franquicias de ropa. Y es cierto que poco a poco vemos muchos locales vacíos, y como, yo no sé si hasta el nivel que dicen los compañeros del diario El Día, que creo que quizás sea un poco, a lo mejor solamente estadístico, no lo sé, pero sí que están proliferando lugares para sentarse y para pasear, heladería, yogurtería, un par de cafeterías o tabernas. No sé si al nivel que están diciendo a ellos. Me da la sensación, es decir, en la calle Cruz Conde se pusieron muchas expectativas de ser la gran vía, que siempre fue comercial de la ciudad. Pero de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, yo personalmente tengo ocasión de pasar todos los días por ella, me da la sensación de que la situación de la calle es más complicada de lo que parece. Quizás ese cambio de tendencia obedezca a una rotación de comercios que está habiendo, a la par que sigue habiendo comercios cerrados, buscando un poco dar en la tecla, ¿no? Del éxito comercial, ¿no? Bueno, es verdad que, por ejemplo, una marca como Silbón ha centralizado su sede en la calle Cruz Conde, otra marca de ropa como Álvaro Moreno va a permitir que un nombre pues sea trasladado a las tendillas, es decir, pero es verdad que hay muchos locales cerrados, ¿no? Y siguen los locales a unos precios muy elevados y no termina de cumplir esa expectativa de calle bulliciosa a todas horas, de comercios que estén todos llenos, todos los locales. Probablemente ahora se está buscando
esa tendencia hacia la heladería, yogurtería, no hay tampoco muchos bares ni cafeterías, es decir, que también invitan a sentarse, a tomar la calle, y me parece que hay otras calles, por el contrario, que sí le están tomando ese pulso comercial que se echa en falta en la calle Cruz Conde. Se buscaba una especie de calle Larios, ¿verdad?, cuando se hizo Sí. Y no se está consiguiendo. La calle Larios tiene otra, no sé cuál es el secreto, pero tiene una vida que no tiene Cruz Conde, para nada. Por supuesto. Y sobre todo parece que está más preparada para el aluvión y más dirigida en la ciudad de Málaga hacia la calle Larios más que hacia Cruz Conde. E incluso el turismo. Sí. Es decir, siempre se habló, y ese era uno de los objetivos cuando se peatonalizó Jesús María y después se peatonalizó Cruz Conde, que al final, años después, se ha demostrado que fue una decisión acertada, aunque siempre se genera mucho debate. Lo que se pretendía a fin de cuentas era crear un eje desde la mezquita catedral hasta el corazón de la ciudad, Cruz Conde y Tendilla, donde los turistas pudieran subir, y de hecho es que es un paseo de 5 o 10 minutos magnífico, donde la zona es peatonal y ahí se pudiera atraer esa masa de turismo hacia los comercios. Esas dos piezas no terminan de encajar en Córdoba, y ese bullicio que se puede ver a cualquier hora alrededor de la mezquita o en las callejuelas que dan a la mezquita, pues no termina de verse en la calle Cruz Conde, que es lo que tú comentabas. Tú vas a la calle Larios y ves un bullicio casi permanente que en la calle Cruz Conde se echa en falta. Sí. Es más, yo me atrevería a decir que incluso la calle Jesús María podría estar ganándole el pulso en ese sentido a la calle Cruz Conde. No sé si porque los precios estén más bajos, pero es más difícil ya encontrar un local cerrado en esa calle que en la calle Cruz Conde. Hablando de precios de alquileres, también trae el diario Córdoba que sube el precio de alquiler, en este caso de vivienda, pero casi va unido una cosa a la otra. Dice el diario Córdoba en sumario, el precio de alquiler de pisos sube un 15% en Córdoba en 3 años. 3 años, 15% no que sea mucho, pero es verdad que hubo una caída importante y que Córdoba no se sumó a la tendencia del resto de ciudades de elevar el precio de la vivienda, del alquiler. Parecía como que nosotros estamos fuera de esta subida, sobre todo por el tema del alquiler turístico, que en Córdoba no ha afectado tanto como otras ciudades, pero al final sí que están subiendo los alquileres. Sí, evidentemente llevamos unos años en que la demanda de vivienda, ya sea en venta o sea en alquiler, está aumentando. La mejora económica es lo que anda detrás, ¿no? Se están comprando más viviendas, está aumentando levemente el precio, no tanto como el alquiler, pero sí el precio de venta. Sobre todo lo que se vende es vivienda usada, y en muchos casos pues esa vivienda usada también se está retomando como medida de inversión para el alquiler, ¿no? Y evidentemente ante una mayor demanda y ante un mejor flujo del mercado inmobiliario, pues tienden a subir los precios, sí. Los dos titulares de los periódicos que aún no hemos visto, y también el diario ABC, hablan de política nacional. El diario El Día y el Córdoba casi se complementan. Dice el diario El Día, el PSOE consolida su ventaja sobre el PP, una encuesta que elabora Metroscopia para el Grupo Yolín. El diario Córdoba quizá da un poco la explicación. Iglesias apoya a Sánchez para conjurar el fantasma del adelanto electoral. Bueno, el sondeo que estamos viendo no marca grandes distancias, es un sondeo, un barómetro de Metroscopia, no son las grandes encuestas que iremos viendo, pero sí que es cierto, parece como que, por un lado, Pedro Sánchez se consolida, pero se le cuestiona a la vez, algo muy curioso, porque vosotros traíais una encuesta ayer en ABC del domingo, en el que también se cuestionaba facetas concretas o actuaciones concretas del presidente. Sí, en la encuesta de ABC del domingo lo que se le venía es a censurar, a reprobar el famoso caso de la tesis. Incluso más de la mitad de los encuestados decían que era motivo suficiente para que dimitiera, ¿no? En esta encuesta en concreto, a mí me llama la atención que, por un lado, es verdad que el Partido Socialista aguanta el porcentaje, incluso desde las elecciones para acá, incluso desde julio para acá, porque para Sánchez la moción de censura y la llegada al gobierno tuvo un efecto positivo, como suele ocurrir, y parece que no se ha deteriorado tanto. Pero es verdad que luego hay otras preguntas, como cómo ven la situación política, la situación económica, qué expectativas tiene de que esto vaya mejor o que esto se esté haciendo bien, y hay un porcentaje abrumador de respuestas negativas. No creo que incluso hay una pregunta sobre la situación política que el 80 y tantos % cree que es mala, ¿no? Con lo cual llama mucho la atención que se valore por un lado un partido que puede estar todavía en esas mieles del gobierno y sin embargo ya haya cuestiones tan generales que le afecten, ¿no? Creo que, enlazando un poco con la idea del titular de Diario Córdoba, ahora mismo la situación que vive Sánchez es muy complicada. Él intenta y va a intentar a toda costa, y me parece que hasta incluso traspasando líneas rojas, mantenerse en el poder como sea. Para ello hay una primera pieza fundamental, que son los presupuestos. Y ahí está entrando en juego todo, incluso las declaraciones que escuchábamos ayer de la vicepresidenta, y la delegada del gobierno en Cataluña, que si los presos, que si tendrían que salir, ¿no? Es decir, todos son guiños
hacia cuestiones que ellos saben que son prioritarias para poder sacar adelante los presupuestos que le van a otorgar un año más en el poder y poder llegar incluso a 2020. Si no es así, es muy complicado y las elecciones anticipadas, por mucho que Pablo Iglesias y Podemos se muestren como firmes aliados, van a estar muy cerca, ¿no? Y vivimos un momento muy volátil en el que es muy difícil hacer una previsión a no más allá de una semana prácticamente en política en España. Lo que pasa es que estamos viendo como de los 4 líderes de los 4 grandes partidos, ninguno de los 4 tiene un apoyo popular. Es decir, había una etapa, un momento en el que parecía que los partidos emergentes, Rivera y Pablo Iglesias, iban creciendo, ahora se han quedado estancados, incluso en retroceso. Casado tampoco acaba de arrancar, y además han arrancado de una manera un tanto turbia con su máster y con sus películas, como que parece que Pedro Sánchez hoy es la opción menos mala de los 4. Quizá yo creo que responda a un momento en el que vivimos de desconfianza, donde esta volatilidad, esta imprevisión, estos casos que vamos viendo cada día que pasa, pues alimenta la desconfianza del electorado, que prácticamente no encuentra en ninguno de ellos a una referencia con la que, bueno, mantener ciertas expectativas. Tal vez parece que ahora de nuevo Ciudadanos está remontando, porque Ciudadanos prácticamente viene haciendo como una especie de dientes de sierra, ¿no? Sí, y ahora esté en una subida y parece que sí está amortizando, por decirlo de alguna forma, este momento de inestabilidad. Parece que Pablo Casado no termina de rentabilizar todo el cambio que se ha producido en el PP y aunque Sánchez aguanta, todo está ligeramente indeciso. Yo apelo a eso, ¿no? A la falta de confianza, al recelo con el que se ve la actualidad política y que no hay ninguna referencia que de verdad siembre auténtica confianza. Ahí vamos a acabar ya. La rumorología del Congreso dice que hay grandes personalidades en el PSOE que están proponiendo un adelanto electoral ya porque ven que hay que ceder demasiado y que eso va a ser luego una carga a la hora de presentarse de nuevo a unas elecciones. Como tú decías, hemos visto guiños a la independentista, a parte de la izquierda, a Berchales, también a Podemos. Y luego cuando llegue a la hora de conformarse los argumentarios de campaña, eso va a ser un lastre, quizás. Efectivamente, es que, como decía antes, traspasando líneas rojas que luego se pueden convertir ya no solo en un problema para el propio PSOE de cara a sus expectativas electorales, sino un problema para el propio país, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esa negociación, ese coqueteo con presos, directamente, presos, y con unos golpistas, secesionistas, porque indudablemente están dinamitando el Estado, ¿no? Hasta dónde se puede llegar que hipoteque nuevamente las expectativas de España, amén de que eso, algunas voces en el PSOE son conscientes de que puede volverse en contra de la visión que se tenga de este partido. Sobre todo porque hay que recordar que hay elecciones autonómicas y locales o municipales en mayo, con lo cual hay muchos líderes del PSOE que no quieren llevar sobre sus espaldas ese problema, claro. Para ellos es un problema de argumento. Máxime cuando además el PSOE hace prácticamente 2 telediarios estaba apoyando un artículo 155 que se ha visto que ha dado resultados y sobre el que ahora pareciera que desandase todos esos pasos, ¿no? Ese 155 que permitió, además con toda la causa judicial abierta, que la situación se contuviera, ¿no? Y ahora parece que nos queremos saltar todo ese camino recorrido hacia adelante. Pues no tenemos tiempo para más, hay más información en los periódicos que le invito como siempre a que la vean. El diario ABC, la portada habla de los plagios, que parece que va a más, o parece cuantitativamente al menos que va a más en el caso de Pedro Sánchez, y también del asunto Santana, que se nos ha quedado fuera, pero va a tener mucho recorrido también este asunto, seguro que lo encontramos estos días, porque en principio parece que hay más irregularidad de la que se sospechaba. Sí, eso es un caso paradigmático también en Andalucía, todas las ayudas que se llevó esta industria, Suzuki, está vinculada a un sector del PSOE muy relevante como el de Gaspar Sarria y Jaén y evidentemente va a dar que hablar. Bueno, pues como les digo, les invito a que acudan a los periódicos en papel, en versión digital y que continúen con estas pinceladas que damos a esta hora de la mañana. Gracias, Paco, como cada lunes. Gracias a ustedes por estar aquí. Les dejo como cada mañana con Ángel Mellado y con su Café y Media. Mañana volvemos. Hasta entonces, gracias por su atención.